Saludo cordial, estimados seguidores de este programa de emprendimiento y sostenibilidad, una iniciativa de ADRA Colombia que pretende unir a cada uno de los emprendedores y empresarios de Colombia en un mismo nicho para que les permita generar redes que les propicien sinergias con el fin de garantizar el éxito tanto en sus emprendimientos como en sus empresas. Aceptamos en este programa de emprendimiento y sostenibilidad a emprendedores y empresarios tanto de la comunidad adventista del séptimo día como también público externo. Así que ustedes bienvenidos. Recuerden visitar el canal de YouTube del programa de emprendimiento y sostenibilidad, donde cada uno de estos episodios se están subiendo para el beneficio de ustedes. Así que bienvenidos a este nuevo espacio. Hoy hablando acerca de las tecnologías en el mundo del emprendimiento y la vigilancia tecnológica. Nos acompaña también, tenemos esa dicha hoy de contar con Viviana Henao. Ella es gerente de Mejores Mentes, además es coach personal y organizacional. Viviana, bienvenida de nuevo a este programa de emprendimiento y sostenibilidad. Muchas gracias, yo feliz de estar acá nuevamente con todos ustedes. Y seguramente los seguidores del programa ya la vieron en un episodio anterior también y seguramente están felices de poder aprender de nuevo contigo hoy. Bueno, qué felicidad poder compartir y también aprender de estos espacios. Bien, tecnologías en el mundo del emprendimiento y vigilancia tecnológica. ¿Qué es esto? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, de tecnologías y vigilancia tecnológica son Sí. dos cosas que parecen ser muy similares, pero bueno, van de la mano, pero son dos cosas muy diferentes. Tecnologías es aquello que toda la tecnología que hay en el mundo disponible que me pueda servir a mí. De acuerdo. Ya la vigilancia tecnológica está más orientado es a entender qué de lo que yo necesito ya está en el mercado, que me pueda ayudar a hacer mi trabajo mejor o inclusive que no esté en el mercado y yo lo tenga y cómo puedo hacer para patentarlo y que se pueda ser utilizado por otras personas, pero ya con un pago para mí. Bien, teniendo esto claro entonces, ¿cómo puedo yo ser un vigilante tecnológico? Bueno, un vigilante tecnológico, esto tiene varios retos, Sí. y uno de ellos es entender el objetivo, ¿cierto? El objetivo, establecer unos objetivos para poder hacer una vigilancia tecnológica. Voy a poner un ejemplo para que seamos más prácticos con el aprendizaje. Sí. Una empresa, vamos a colocar un ejemplo grande, una empresa grande aquí en Colombia, Nutresa, el grupo Nutresa. Sí. ¿Sí? El grupo Nutresa, que sabemos que tiene empresas de chocolatinas, de cereales, de galletas, de muchas cosas, alimentos que consumimos día a día en Colombia. Una vigilancia, estoy casi segura que el grupo Nutresa tiene un equipo de vigilancia tecnológica. ¿Ellos qué hacen? Miran todos sus procesos productivos y de toda su cadena de valor y miran qué se puede hacer mejor y qué hay en el mercado que se pueda hacer mejor o qué nuevas tecnologías o qué tecnologías van a llegar, que inclusive puede que no estén en este momento, pero que vayan a llegar en el 2025 o en el 2026 y cómo los ayuda a ellos a prepararse desde ya para hacer esa transición a esa nueva tecnología con cosas muy puntuales. En mi cadena de valor hay un empaque que es mucho más grueso, pero encontré una máquina que me lo hace mucho más delgado. Entonces yo cuando tengo un equipo de vigilancia tecnológica está enfocado en eso, en cómo hacer mis procesos mejores que me ayudan a ahorrar inclusive dinero por hacer unos empaques más delgados de galletas, de empaques Claro. de galletas. Pero entonces eso básicamente es la vigilancia tecnológica, es cómo yo estoy realmente a la vanguardia de nuevas tecnologías que puedan ayudar a mi cadena de valor, que impacten mi parte financiera y mi productividad, por supuesto. Bien, parece obvio, pero no lo quiero dejar por sentado. ¿Por qué es importante esto de la vigilancia tecnológica? Bueno, por varias razones. Voy a hablarlo de cara a yo adaptar esas nuevas tecnologías Sí. y también de cara a ofrecer nuevas tecnologías. De cara a adaptar las tecnologías es cuando yo realmente necesito mejorar mi cadena de valor y yo hago esa vigilancia tecnológica, pero tengo que establecer unos objetivos. Hay unos motores de búsqueda para hacerlo. Hay unos que son pagos, otros que son gratuitos. Google. Sí. En Google nosotros escribimos nuevas tecnologías para empaque de galletas y él me sale una lista, pero hay otras que son mucho más puntuales y que me pueden mostrar inclusive qué persona en el mundo llegó a patentar algo, que eso me puede servir a mí y impacta sustancialmente mi cadena de valor, empresarialmente hablando. Sí. Entonces, eso es una gran importancia de hacer vigilancia tecnológica, de cómo yo puedo impactar económicamente mi empresa para disminuir costos y aumentar productividad y por ende, pues, ingresos. Claro. ¿Cierto? Ahora, de cara
a yo crear esas tecnologías. Cuando nosotros, y esto sí que me encanta, cuando nosotros decimos crear tecnologías, estamos a veces pensando en grandes proyectos, en la super máquina que hace grande. No, hay cosas tan pequeñas que pueden ser inclusive patentadas y que en el mundo se puedan beneficiar de eso y que nosotros a veces lo damos por obvio. Voy a colocar un ejemplo pues práctico como me gusta. Quizás las personas que nos están viendo y los que nos están escuchando, estamos hablando a través de un micrófono que tiene una base. Esta base seguramente en algún momento fue patentada. ¿Por qué? Porque es útil y este micrófono puede ser usado en todo el mundo con esta base. Entonces la persona pudo patentar esta base. Quizás un emprendedor en este momento se le ocurrió una gran idea de crear un tornillo de X o Y manera para una silla y quizás ese tornillo no existe. Cuando yo hago vigilancia tecnológica me doy cuenta si existe o no existe. Si no existe, yo lo puedo patentar. Hay personas en el mundo que han creado un sinnúmero de cosas, no han renovado o cambiado, sino que lo han creado, ¿cierto? Como las manos que tienen, las agarraderas que tienen las sillas, eso también fue una creación, eso tiene que estar patentado. Y alguna empresa que vaya a crear sillas tiene que pagarle algo a esa persona por esa patente. Nosotros también podemos crear algo. Entonces, muchas personas han llegado a crear un montón de cosas que parecen ser simples, obvias, como, no, eso seguramente ya existe, pero yo lo creé. No, haga vigilancia tecnológica porque hasta podría estar perdiendo mucho dinero, porque hasta un tornillo diferente, con un uso diferente, se puede patentar y las personas que lo vayan a usar, obviamente pues se hace todo un estudio de si vale la pena patentarlo o no, si lo aceptan como patente o no, pero si es un producto que realmente sea útil y que sea consumible en gran parte del mundo, te aseguro que lo van a patentar. Viviana, interesante esto porque entonces me lleva a pensar a mí que yo puedo ser creador y tener creaciones mías con patentes reconocidas a nivel mundial. ¿Cómo funciona esto de las patentes? ¿Podríamos hablar un poquito de esto a nuestros seguidores? Sí, claro. Hay cosas, ahora, para entender o para nosotros poder patentar algo, tiene que ser que no existe. O si existe, que no esté patentado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, por eso es importante la vigilancia tecnológica. Entrar a una de estas herramientas, por ejemplo, yo aquí les puedo decir una que se llama Patent. Pueden acceder a esa página y mirar si lo que ustedes están haciendo con palabras claves. Hay que hacer una búsqueda muy exhaustiva con unos objetivos muy claros en todos los idiomas. Entonces, por ejemplo, vamos a establecer el del tornillo. Entonces, yo coloco la palabra tornillo, la coloco en inglés, la coloco en diferentes idiomas para que me pueda dar un resultado real de si existe o no existe. Digamos que esto es mucho más amplio, digamos que aquí estoy como simplificando el proceso. Entonces, yo después de ver esto, yo ya valido si realmente existe o no existe. Si no existe y si realmente tiene un útil, yo debo hacer una carta, debo enviar el producto, hacer una carta a una empresa de patentes, o sea, que hay unas entidades que se encargan de hacer esas validaciones. Y cuando yo la paso, ellos después llaman a argumentar el por qué debería ser patentado. Si es patentado, lo patentan. Y obviamente uno tiene que pagar un dinero, pero no es mucho, no es significativo más de proceso, pero ya queda patentado. Y cualquier persona en el mundo que esté creando algo con lo que yo hice, porque inclusive mira este punto, puede que en Europa alguien tenga la misma idea que yo, pero los dos decidimos que era como, eso es normal que cualquier persona lo tenga, pero si otra persona en otro continente, en otro país, se avispó y lo patentó, las dos empresas que creamos esto, lo mismo, nos toca pagarle a esa persona que lo patentó. Por utilizarlo. Así sean los creadores. Así sean los creadores, pero no lo patentó. Y en Colombia suele ser las personas emprendedoras y empresarias a veces un poquito descuidadas en este tema. A veces no, mucho. Mucho. Inclusive aquí han patentado frases. Han patentado frases, han patentado palabras, logotipos, porque una cosa es registro de marca, otra cosa es patentar. Derechos de autor, propiedad intelectual. Exacto, pero otra cosa es patentarlo. O sea, realmente uno puede patentar propiedad intelectual también, puede patentar elementos físicos. O sea, uno puede patentar muchas cosas, pero tiene que argumentar muy bien el por qué. Pero hay frases que están patentadas. O sea, hay frases que yo, si las utilizo, llega una empresa que me dice, mira, dijiste esta palabra en tu programa y eso está patentado, me tienes que pagar.
Es Bien. así. Y aquí en Colombia específicamente, pues estoy segura que en casi toda Latinoamérica somos muy descuidados con este tema. Muy descuidados. Cuando Ent- nosotros hacemos grandes creaciones, porque somos países, inclusive en América, somos países muy creativos, sí. muy innovadores. Y nosotros no solemos hacer eso, no solemos patentar eso. Entonces vale la pena el llamado para que si usted es un emprendedor, un empresario que ha creado, pues busque la manera de patentar esa creación suya que le permita también apalancar o financiar su emprendimiento y su empresa porque se generan ganancias a manera de regalías, podríamos decir. Exactamente, a manera de regalías. Entonces vale la pena, además de eso, también preguntarnos qué tan vigilantes estamos nosotros de la vigilancia tecnológica para poder saber qué patento, qué no patento, qué es creación mía original o qué estoy usando de otros. También vale la pena que nos preguntemos cómo yo puedo aprovechar las nuevas tecnologías para impulsar mi emprendimiento. Sí, Importante esto. sí, yo creo que ya dejando como a un lado la parte de vigilancia Sí, tecnológica, que bueno, antes de cerrar como esa parte, es importante que se asesoren muy bien, porque no es lo mismo un registro de marca a una patente, ¿cierto? No es lo mismo. y es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, porque a veces nosotros decimos, no, pues yo ya lo registré y ya, pero no, el registro de marca es muy diferente a la patente. Entonces es importante que se asesoren muy bien porque pueden tener un gran producto en sus manos y cuando hablo de gran producto, reitero, es que no son grandes creaciones. Puede ser algo que es muy útil para la sociedad y que para mí simplemente es obvio, yo lo creé, es útil, pero hasta ahí. Pero puede que realmente esa utilidad sirva para muchas otras personas, tenga más alcance y se pueda patentar y obtener regalías desde ese punto de vista. Pero bueno, ahora como cerrando un poco esa parte y Sí, centrándonos en las nuevas tecnologías, hombre, ahorita con el tema de la inteligencia artificial ha revolucionado muchas cosas. Esta semana me sentaba con un amigo que produce música y él me decía, no es lo mismo obviamente producir una música por inteligencia artificial a producirla en un estudio, o sea, obviamente no es lo mismo, pero sí da unas bases muy grandes. Yo en 20 minutos ingreso a una página de inteligencia artificial donde me digo, quiero crear una canción sobre esta temática, la modalidad de la canción que quiero usar, si es música sacra, si es más movidita, si es de entretenimiento, lo que sea, él ya y me la arma y me hace toda una producción. Y el tema es que hay gratuitas. Obviamente lo hacen con unas voces muy estándar, sí, pero da la oportunidad de que la persona tome esa misma pista y él sobre esa misma pista y letra se apropie de la canción haciéndolo con un propio intérprete, ¿cierto? por supuesto. Entonces, mira que ese es en el campo de la música, pero asimismo en todos los campos, en temas de cómo optimizar procesos, cómo manejar las redes sociales, cómo crear contenido para redes sociales sin que me genere mucho esfuerzo Sí, y gran inversión. Hay plataformas tecnológicas que me permiten a mí hacer todo este tipo de cosas pagando una suscripción que no es tan alta, pero me ofrece muchas ventajas. Entonces, digamos que hacer uso de todas estas tecnologías para nosotros para optimizar más nuestro tiempo es genial. Aquí hay algo que a mí me parece muy interesante y es que en el episodio que ya habíamos tenido anteriormente hablamos de las relaciones y es que la recomendación que yo hago ya ahorita es no dejar que las nuevas tecnologías y las máquinas que automatizan todo cambien ese tema de relacionamiento con las personas. O sea, que ese siempre sea nuestro plus, que nosotros usemos las nuevas tecnologías para hacer de nuestro servicio mucho mejor, pero el relacionamiento con las personas siempre seamos nosotros, que no pongamos a una máquina propiamente a establecer relaciones que son muy útiles y efectivas para muchas personas, pero que para una empresa siempre va a tener un valor agregado. Entonces, mira por ejemplo, cómo van cambiando las cosas. Al sí, principio, cuando estaba empezando el tema de las tecnologías de automatización, antes se veía con muy buenos ojos y todavía se sigue viendo, pero con muy buenos ojos el hecho de que yo pueda automatizar un chat, que no se demoren tanto para responderme y me respondan rápido, un bot, sí. ¿cierto? Entonces la gente, eso tuvo un boom, fue muy bien aceptado, pero hoy en día ya es más valorado quien te responde que no sea una máquina, Sí, como cambian las percepciones de las total, porque personas. a veces incluso dicen, hola, quiero hablar que no sea un robot, con alguien que no sea un robot. Exacto. Y puede que el robot le dé las respuestas que necesita, pero esa Sí, parte humana siempre se va a necesitar. Entonces, aquí hablaba de tecnologías para automatizar, sí, pero hay tecnologías para muchas cosas, para mejorar una cadena de valor en una empresa industrial. Por ejemplo, en estos días veía una máquina de coser que ya hacía todo sola.
O sea, Sí. ya no necesita la persona ahí propiamente para que me pueda coser toda una prenda, sino que yo simplemente lo que hago es colocar la tela en cierto punto y él ya hace todo el proceso de coser. De Entonces, coser. hay muchas cosas que se pueden adoptar y que nos pueden ayudar pues como en todo este proceso y ahí es donde se dice vamos a hacer uso de las nuevas tecnologías. Claro, y es que es interesante y hay un debate actualmente con eso de las inteligencias artificiales que mencionabas anteriormente y significa que ya los humanos vamos a ser desplazados. No obstante, en el debate ya está aterrizando una premisa y es que aunque haya mucha inteligencia artificial que permita optimizar y crear de manera casi que inmediata muchos de los procesos, pues siempre se va a necesitar de una persona que valide esa creación de la inteligencia artificial. No tenemos que tenerle miedo, así que la invitación para ustedes también es busquen esas tecnologías que pueden fortalecer sus procesos empresariales o de emprendimiento y si no existen, pues entonces anímense y créenlas, ¿cierto? Sí, claro. A veces nosotros, bueno, hay una frase que me gusta mucho. Yo soy Sí, mucho de frases sí, también, porque creo que nos ayudan a ilustrar mejor lo que a veces queremos transmitir. Hay una frase que dice que el que no está en la capacidad de adaptarse al cambio está condenado al fracaso. Nosotros estamos en un cambio constante, constante. El mundo va a una velocidad inimaginable. sí. Hoy sacan una tecnología y en 8 días ya tienen otra. Entonces estamos todo el tiempo con un afán y eso nos ha impactado también mental y emocionalmente. Pero nosotros, hay personas que se rehúsan a adaptarse a eso, a adaptarse a los cambios. Y no se trata de que yo tenga que estar en esa misma corriente con la misma velocidad. Se trata de cómo yo puedo hacer uso y elegir de qué quiero hacer uso, pero sin que yo realmente me esté quedando atrás. Es importante llegar a ese punto de equilibrio. Quizás no ir a ese mundo tan acelerado, porque inclusive puede impactar mucho mi parte emocional, pero sí, ¿cómo puedo adaptar o adoptar esas nuevas tecnologías para mi día a día y no perder tampoco como mi esencia humana? Sí. Esa parte, eso, llegar a ese punto de equilibrio, las personas y las empresas que logran hacer eso son muy exitosas. Definitivamente. Viviana, ¿qué herramientas esenciales debería tener un emprendedor en esta materia? Bueno, principalmente que sepa preguntar. Yo creo que la primera herramienta es saber preguntar. Sí, Yo creo que esa es una de las cosas que nos ha enseñado también estos nuevos motores de de búsqueda de búsqueda. inteligencia artificial como Gemini, como ChatGPT, como todos estos que ya tienen su chat inteligente. Cuando nosotros les sabemos preguntar, nos dan las respuestas acertadas. Sí. Entonces nosotros saber preguntar también en Google o en estos motores de vigilancia tecnológica, que yo mencioné dos, Google y Patent, pero existe otro como Scopus y otras más. Como, digamos, si yo soy un emprendedor no muy experto en este tema de las tecnologías, que de paso, si no te adaptas a lo tecnológico, pues ya sabes lo que dijo Viviana, tenderás a desaparecer. Es bueno siempre adaptarse. Alguien que de pronto no sea muy experto, ¿cómo puede buscar o utilizar estas herramientas Pues la tecnológicas? primera opción es Google. Sí. Google te puede llevar a las otras herramientas. Una palabra clave o frase clave con la que yo pueda iniciar mi búsqueda de vigilancia Las tecnológica. preguntas básicas que nos enseñan en la escuela, ¿qué, cómo, cuándo, dónde? Esas preguntas Sí, son claves. ¿Cómo puedo acceder a nuevas tecnologías? ¿O qué herramientas puedo tener para hacer vigilancia tecnológica? sí, ¿Dónde puedo adquirir herramientas para vigilancia tecnológica? ¿O de qué o cuándo van a entregar herramientas? El qué, cómo, cuándo y dónde son la base para hacer buenas preguntas. Eso. totalmente de acuerdo. Es algo muy sencillo. A veces nos complicamos la vida, pero Sí, es algo muy sencillo. Entonces, el primer motor de búsqueda es Google. Y sabiéndole preguntar inclusive yo a ChatGPT o a OpenAI, pues que es sí. Gemini, yo le puedo preguntar, mira, tengo esta idea, dime hoy en día qué herramientas de vigilancia tecnológica puedo hacer. Y él le entrega todo el listado. Y en la parte final, él siempre entrega recomendaciones y hace preguntas. ¿Quieres que te ayude entregándote herramientas? ¿Quieres que te ayude? Si yo puedo copiar esa misma pregunta y volvérsela a poner y él me va a dar información.
Totalmente. Entonces debemos empezar también a perder el miedo a usar estas herramientas de inteligencia artificial Sí. porque nos ayudan. Yo confieso, yo la he utilizado para diferentes procesos que yo desarrollo también dentro y fuera de mi profesión y los resultados son muy óptimos, me ayudan demasiado, especialmente en el tema de la eficiencia y de la eficacia. Sí, hay una cosa que yo recomiendo mucho y es que no descarguemos toda la responsabilidad, que si bien es una tecnología que podemos aprovechar mucho, pero que no nos condene tampoco a la ignorancia. Claro, Es decir, cuando nosotros nos acostumbramos a que una máquina piense por nosotros, estamos nosotros cerrando. estamos cerrándonos la oportunidad también de desarrollar inclusive nuevas conexiones cerebrales Sí. y no nos podemos permitir hacer eso. O sea, yo siempre invito es a un punto de equilibrio. Preguntémosle a la inteligencia artificial las bases, pero no dejemos que él lo haga todo porque mi cerebro necesita acción. Entonces, exijámonos también a nosotros un poco. Ya cuando lleguemos a un punto donde no nos dé, ahí sí volvemos y utilizamos. Pero digamos que estos motores de conversación inteligente, yo los utilizo más es para bases. Sí. O sea, como que me dé las bases de por dónde debo ir. Pero, por ejemplo, cómo debo hacer un proyecto investigativo, que me dé las pautas de cómo lo debo hacer. Claro. Crea este objetivo. O sea, debes crear un objetivo, debes crear unas metas, debes crear esto que me dé la pauta. Pero yo ya por aparte digo, bueno, ¿cuál es el alcance que quiero tener? Piénselo usted. El chat se lo puede decir, pero piénselo usted, porque es que así es como va a sentir la verdadera conexión con lo que está haciendo. No le deje todo a los motores de conversación. Es totalmente cierto. Y aquí reafirmamos de nuevo que siempre hace parte hace falta la parte humana en estos temas de utilizar las tecnologías que se utilizan a diario. Sí, de hecho, nuestro cerebro se puede entrenar, ¿cierto? Así como se entrena esa máquina, nosotros también. Cuando yo alimento mi cerebro todos los días con información y le exijo a pensar, a crear, obviamente mis conexiones neuronales crecen. Cuando crecen mis conexiones neuronales, pues casi que mi calidad de vida aumenta, pero al mismo tiempo me permite tener una mayor probabilidad de vivir más tiempo o de padecer menos enfermedades. Cuando yo le dejo toda la máquina y no pienso, mis neuronas van muriendo. Y cuando van muriendo, pues voy empezando a tener deficiencias cerebrales, vienen otras enfermedades, Alzheimer y otras más, y que no queremos llegar a eso. O sea, no queremos llegar a eso. Por eso es tan importante tener un equilibrio con las nuevas tecnologías. Es interesante definitivamente lo que venimos conversando con Viviana. Y hay una pregunta ya para ir cerrando prácticamente este espacio del programa de emprendimiento y sostenibilidad, y tiene que ver con cuáles son esas tendencias actuales que yo puedo utilizar para mi emprendimiento y que están transformando este mundo de los negocios. Bueno, mira, realmente eso depende mucho de la necesidad de cada negocio, sí, ¿cierto? De cada emprendimiento, para poder decir cuáles son las tendencias. Pero hay unas que son genéricas. Las que son genéricas son las propias de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial es la tendencia más presente que hay en este momento. Y con la inteligencia artificial puedes crear absolutamente todo digitalmente. O sea, es una cosa impresionante. Puedes crear desde una imagen que tú le digas a un motor de creación, quiero una mesa de estos colores con una imagen en el centro que tenga esto. Hasta ese nivel de detalle se lo hace en 5, 10 segundos. Entonces, la inteligencia artificial tiene la capacidad de crear muchas cosas, muchas. Sí. Entonces, yo creo que esa es como la tendencia más actualizada, es entender yo cómo puedo usar eso para mi emprendimiento. Ahora, ya tecnologías no propiamente de servicios, sino más de la parte industrial, sí, ya dependen más de la necesidad de cada emprendimiento, pero por eso es tan importante saber preguntar. Entonces, saberle preguntar a esos motores de búsqueda, hacer esa vigilancia tecnológica, es una tarea ya de cada uno, que yo los quiero invitar realmente a que se den la oportunidad de establecer unos objetivos de análisis, de búsqueda muy puntuales, muy claros, en varios idiomas, para que le pueda traer la mayor cantidad de información posible, que le permita pues como entender en qué posición y en qué lugar está su emprendimiento, y realmente pues también qué tan viable es a futuro. Claro. Porque una cosa es que mi idea sea muy buena, pero si yo no la sé llevar a las nuevas tendencias de lo que consume la gente, porque yo puedo estar cerrado como pasa con muchas personas. Es que mi servicio es este y la gente siempre va a consumir este tipo de cosas. Sí, es real. Hay un público que siempre va a consumir este tipo de cosas. Hay una cosa que es muy cruel, lo que voy a decir. Es muy cruel, pero lo voy a decir desde el mundo empresarial y de negocios. No es propiamente lo que yo
pienso o sienta. Lo voy a hablar desde el mundo de los negocios. Sí, Hay públicos que son objetivos, que son las personas de la tercera edad, ¿cierto? sí, O de la edad dorada que también llamamos. sí. Entonces yo tengo un servicio para este tipo de personas, pero ese público también va a ir desapareciendo. Claro. Sí, pues porque es la naturaleza de la vida, va a Sí. ir desapareciendo. Van a ir llegando otros, pero ya llegan otros con otras tendencias. Claro. Entonces, ese nicho en algún momento ya no va a ser mi nicho, a no ser de que yo me adapte a nuevas tecnologías que pueda ofrecerle algo a ese mismo nicho, pero esos que ya vienen con una mentalidad de otras generaciones y de otras tecnologías. Entonces es importante nosotros tener la capacidad de adaptarnos y también de entregar, pero en equilibrio. Yo siempre invito a ser equilibrados. Equilibrados, una palabra que es clave y fundamental en este tema del emprendimiento y de los negocios, porque sin el equilibrio oportuno, pues o nos vamos a los extremos y terminamos fracasando Exacto. regularmente. Viviana, este tema de la vigilancia, ¿cómo puede ayudarme a mí a impulsar mi negocio? Pues yo creo que cuando yo voy un paso adelante a la competencia, porque la vigilancia tecnológica va de la mano con la inteligencia competitiva. Sí. Entonces yo estoy haciendo vigilante tecnológico para ser competitivo. Entonces estoy haciendo las dos al mismo tiempo. Estoy mirando qué puedo hacer yo o qué va a llegar nuevo y cómo yo puedo hacer una transición rápida a eso, mientras que competitivamente voy un paso adelante. Porque no todo mundo hace vigilancia tecnológica. De hecho, es un concepto no muy conocido. Es muy cierto. No es muy conocido el concepto, justamente porque no todo mundo hace vigilancia tecnológica. Entonces, quien hace vigilancia tecnológica va un paso adelante. Entonces, eso competitivamente me permite estar en otro nivel. Sí. Y cuando yo estoy en otro nivel, pues eso ya me permite a mí estar en una posición diferente con mi emprendimiento. Y pues entonces cabe decir que hagamos de la vigilancia tecnológica un hábito de emprendimiento, un hábito empresarial y no se lo dejemos solo a las grandes multinacionales, ¿cierto? Exacto. Entonces, Viviana, ¿qué palabras podemos decirle finales a nuestros seguidores del programa ya para cerrar este espacio? Bueno, lo más importante, y creo que este va a ser siempre una premisa mía Sí. con todas las personas, y es que no dejemos de ser humanos, que nuestra mayor tecnología sea nuestra voluntad de servicio, de poder acompañar a otros seres humanos, y si eso lo apalancamos ya de otras tecnologías, genial, pero nunca dejemos esa esencia nuestra, ni dejemos de pensar, ni permitamos que las máquinas piensen 100% por nosotros, porque pues el equilibrio es fundamental. Entonces, amemos servir, que con el servicio nos abrimos muchas puertas también. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Que Dios los guarde, los bendiga. Nos encontramos en un próximo episodio.